Hola, la receta de hoy es esta tarta de café que podemos presentar de la forma tradicional o en vasitos como mini tartas individuales. Empezamos haciendo una crema de café. Para eso vamos a necesitar 6 hojas de gelatina o un sobre de gelatina en polvo, unos 10 gramos. Lo ponemos en un vaso y añadimos 6 cucharadas de agua fría. Dejamos reposar un par de minutos hasta que la gelatina esté blandita o en el caso de la gelatina en polvo hasta que forme una pasta. Calentamos en el microondas o en un cazo al fuego hasta que se disuelva por completo, pero recordad, no dejéis que hierva. Vamos a añadirle un sobre de café instantáneo, esto es como una cucharada sopera. Yo prefiero usar café descafeinado. Estamos preparando una tarta y tiene que ser dulce, pero como no queremos usar azúcar, le pondremos sacarina u otro edulcorante. Unas 3 cucharaditas de estas de postre. Ponemos la gelatina en el recipiente donde vamos a mezclar la crema. Recordad que es muy importante que dejemos que esta gelatina enfríe. Voy a utilizar 500 gramos de queso fresco batido 0% o de yogur natural desnatado. No lo volcamos de golpe en la gelatina, sino que añadimos primero 2 o 3 cucharadas, removiendo bien, antes de poner el resto del queso o del yogur en la mezcla. Si notáis que a la crema le queda algún grumo, calentadla un poco y removed hasta que se deshagan. Un par de truquillos para conseguir una tarta más cremosa. El primero, añadir una yema de huevo cruda. Este paso es opcional. El segundo, pasando la crema por un colador, no os quedará ni un solo grumo. Y ya está lista la crema. Ahora vamos a hacer la gelatina de café. Para eso necesitamos 3 hojas de gelatina o medio sobre de gelatina en polvo, unos 5 gramos, que vamos a cubrir con medio vaso de agua fría. Y como antes, dejamos reposar hasta que esté blandita y calentamos para deshacerla sin que llegue a hervir. Añadimos agua fría hasta completar el vaso, así se enfriará la gelatina. Y ahora le ponemos 2 sobres de café instantáneo. Estos son 2 cucharadas bien llenas de café. Queremos un sabor intenso. Y de nuevo añadimos sacarina o edulcorante. Recordad que no queremos utilizar azúcar. Vamos a poner 3 cucharaditas de las de postre. Como base para la tarta voy a usar esta galleta hecha con salvado de avena, a la que le voy a añadir 4 o 5 cucharadas de leche desnatada y una cucharada sopera de sacarina o edulcorante. Amaso con las manos para que toda la galleta quede mojada y puedo montar la tarta en un molde de 20 centímetros o en vasitos para hacer mis tartas individuales. El procedimiento es el mismo. Empezamos con la base de galleta. En este caso pondremos un par de cucharadas. Presionamos para formar una capa uniforme y cubrimos esta base de galleta con la crema de café. La crema está líquida, así que no podemos añadir aún la gelatina de café porque se mezclarían. Pero tengo otro truquito. Poned las tartitas en el congelador durante 10 minutos. Mirad, ya se han cuajado. Si es una tarta grande, dejadla entre 20 minutos y media hora. ¿De acuerdo? Ahora ya podemos poner la gelatina de café y tan solo nos quedará guardar las tartitas en la nevera hasta que cuajen del todo. Una tarta fácil y deliciosa, espero que la probéis. Y no te pierdas la receta del roscón de Reyes relleno de crema pastelera. Pincha sobre el enlace que aparece en la pantalla para ver el vídeo. Para hacer la galleta mezclamos 3 cucharadas de salvado de avena, 2 de leche en polvo desnatada, una cucharadita de canela y un poco de sal. Mezclamos, añadimos 2 claras de huevo y volvemos a mezclar. Estoy haciendo la galleta en un molde de silicona, que puede ir directamente al horno, sin manchar más cacharros. Ahora cocinamos la galleta en el horno a 200 grados durante unos 10 minutos. También podríamos hacerla en el microondas, a máxima potencia, entre 4 y 7 minutos, dependiendo del aparato. Una vez que está fría, rompemos la galleta en miguitas. Lo podemos hacer a mano o usando una picadora, hasta tener unas migas de este tamaño. Lo que yo hago es cocinar 3 o 4 bases de galleta a la vez. Las trituro y las congelo separadas en varias bolsas. Así, cuando las necesito, solo tengo que sacarlas del congelador y en un par de minutos están listas para usar. Suscríbete a mi canal para no perderte ni un solo vídeo. Es gratis.